Vamos a compartir hoy, hermanos, el capítulo 26 del libro de Isaías, que venimos exponiendo el libro del profeta Isaías desde hace algunos meses. El último domingo que estuvimos aquí, hace 2 semanas, vimos el capítulo 25, que era un cántico, y hoy vamos a ver el capítulo 26, que también es un cántico. Así también está encabezado el título del editor, en este caso de la Sociedad Bíblica, y dice: Cántico de confianza en la protección de Jehová. Y les invito a leer los versículos 1 al 9. Isaías capítulo 26, versículos 1 hasta el 9. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El enfoque primario, la referencia directa aquí en este capítulo es al día de Jehová, el día del Señor, en el que Dios va a consumar el juicio y también la plena salvación. 2 aspectos del mismo día que se anuncia, ese tiempo, el día del Señor, el día de Jehová, juicio y salvación. Por eso es día de humillación para los soberbios, para los enemigos de Dios, y día de gozo para los salvados, para todos aquellos que confían y esperan en Dios y en su Cristo, en su ungido. En aquel día, dice, cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Yo no voy a presentar hoy comentarios, no voy a abundar en la cuestión que sí existe, ¿verdad? En estudios profundos podemos también abordar ese aspecto de la distinción que hay en las cosas y los tiempos de Dios para Israel y lo que es para la iglesia. Simplemente basado en lo que Dios prometió a Abraham, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 12:3. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo también en Génesis 22:18. Y en base a eso, el pueblo de Dios, lo que conforma hoy día el pueblo de Dios, es ese que Él formó
por medio de Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios. Por un lado, no es incorrecto llamarle el pueblo de Dios a Israel, y tampoco es incorrecto llamar pueblo de Dios a la iglesia. Yo quiero hoy mirar que hay un pueblo de Dios en su conjunto, conforme dice en Efesios capítulo 2, versículo 14, que de ambos pueblos, hablando de el pueblo, de los hijos de Jacob, el pueblo de Israel, y el gentío o los goyim o los gentiles. A veces en las cartas se le dice también los griegos, así le decían ellos. Así como nosotros decimos, al menos cuando uno está hablando en el lenguaje, en el yopará que se usa, ¿verdad? El hombre, el pueblerino de nuestro país dice gringo, dice por todos los extranjeros, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, en la escritura, en la Biblia, en las cartas, a veces se decía griego a todos los que no eran judíos. Bueno, o gentiles. Estos son entonces los dos grandes grupos a los que se refiere aquí San Pablo en Efesios 2:14, cuando dice de ambos pueblos. Está hablando del pueblo de Israel y el resto, ¿verdad? Nosotros estamos en ese resto. No éramos hijos de Israel, no éramos pueblo, dice, éramos de los gentiles, pero dice que de ambos pueblos Dios hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El trato con uno y con otro tiene sus tiempos, pero en Cristo, todos los que llegamos a estar en Cristo somos uno en Él. Entonces dice la palabra de Dios que ya no hay judío ni gentil, sino la iglesia de Cristo. Y nosotros somos parte entonces de la iglesia de Cristo, así como todos los que creyeron en Cristo viniendo de donde hayan venido, de los judíos o de los gentiles, somos la iglesia. Eso también estábamos cantando hoy, ¿verdad? Somos iglesia, somos el pueblo escogido de Dios. Para todos los que conformamos la iglesia, los guardados en Cristo, Él es nuestra fuerte ciudad y su salvación es lo que nos da seguridad. Así como leímos recién, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros, dice. Y morará Dios con su pueblo en la santa ciudad, la que desciende del cielo, dice en Apocalipsis 21. Si quieren pueden dejar ahí marcado en Isaías. Vamos a ir como siempre mirando como apoyo y sustento en otros pasajes de la Escritura, comenzando ahí por esta mañana en Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. Apocalipsis 21, versículos 2 y 3 dice: Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí Dios va a morar con ellos, dice, en esta nueva Jerusalén, en esta fuerte ciudad que es el Señor y su salvación, muro y antemuro. En el libro de Zacarías, vamos a recorrer y practicar con nuestras Biblias. Zacarías capítulo 2. Zacarías es el anteúltimo libro en el Antiguo Testamento, por si a alguno le ayuda a encontrar más rápido. Zacarías
Malaquías, esos son los últimos libros, antes de Mateo. Zacarías capítulo 2, versículos 3 hasta el 5. Vamos a leer. Zacarías capítulo 2, versículos 3 al 5. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, el muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Es lo que dice el Señor. Nuestra ciudad fuerte es Dios mismo, entonces el que va a ser muro, nuestro muro de fuego en derredor, dice: yo seré para ella, dice Jehová. El Salmos 46, que es un salmo que solemos cantar también, al menos les voy a mencionar ese salmo que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así dice en el Salmo 46. Y en el libro de Proverbios, vamos ahora, Proverbios capítulo 18, versículo 10. Proverbios 18, 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Nosotros presentamos hoy en nuestro tiempo de oración tantos motivos. Solemos orar también los miércoles, y cada uno, en fin, en su oración personal, en su comunión con el Señor, oramos, ¿verdad? Y traemos al Señor aquello que nos tiene afanados, porque dice San Pablo que por nada tenemos que estar afanosos, todo tenemos que traer delante del Señor. ¿Y cuántas cosas tenemos que nos angustian, que nos preocupan? ¿Sí? Yo tuve también motivos de preocupación en estos días. Estuve con cargas. ¿Y a quién puedo ir? ¿En dónde es que nosotros hallamos descanso? Sino en el Señor. ¿A quién más vamos a ir? Y qué bueno que nosotros sabemos, porque así nos declara la palabra de Dios, que no hay otro del que podamos decir nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No tenemos otro nombre, así nos enseña la palabra de Dios, no hay otro nombre en el que podemos ser salvos. El inconverso, aunque sea religioso, es como aquello que menciona en Sofonías, el libro que estamos estudiando en la escuela dominical. En Sofonías 1:5 dice: sirven a Jehová y al mismo tiempo a los ídolos. Qué penoso eso es. Qué penoso. Y el Señor no recibe eso. El Señor no puede, el Señor aborrece eso. En el segundo libro de Reyes también, no voy a leer eso ahora, pero si quieren pueden tomar nota. Segundo libro de Reyes 17:33 habla de aquellos que servían a Jehová y al mismo tiempo le temían, dice, a Jehová, y le también a sus ídolos. Eso no es agradable al Señor. Él aborrece ese tipo de devoción compartida, porque Jehová tu Dios es Dios celoso, dice. Los redimidos, decimos con el salmista, y cito ahora el Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién le tengo en los cielos?
creencias comunes, pero de piedad falsa, no basada en la Escritura, le hacen creer a la gente simple, a la gente sencilla, pero sin conocimiento de Dios. Le hacen creer que, por ejemplo, cuando muere un familiar, desde ahora ese va a ser tu ángel y va a ser tu protector en el cielo. Y eso es falso, hermanos. Entonces no tenemos que alimentar creencias falsas, creencias erróneas en la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice de los que partieron es que ellos ya no saben más nada de lo que sucede debajo del sol. Eso dice la Escritura. Y qué bueno, ¿verdad? Porque imagínense si estas mismas preocupaciones que nosotros hoy tenemos aquí en la tierra, vamos a ir otra vez al cielo y vamos a continuar preocupándonos por las cosas de este mundo. No, eso ya no es así. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y no a mi mamá que ya se murió, no a mi hijo que se murió, no a mi papá que se murió, no a mi abuelita, que solemos decir, tu ángel ahora en el cielo, él te está cuidando ahora en el cielo. Sí, mentira. Mentira. Puede sonar muy romántico o muy no sé qué, ¿verdad? Pero no es así. Sí, vamos a llamar las cosas así como llama la palabra de Dios, según la verdad de la palabra de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Quién entrará en esa ciudad, en aquella morada? ¿Quién puede, hoy mismo, quién puede entrar confiadamente en la presencia del Señor? Dice en el versículo 2, hemos leído y cito nuevamente, dice, abrid las puertas y entrará la gente justa y guardadora de verdades. Isaías 26:2, que leímos hoy al comienzo. Entrará la gente justa y guardadora de verdades, dice. Hoy entra toda persona que viene a ser justificada, aquel cuya justicia es la que Dios ofrece, no por las obras de la ley, ¿sí? No la justicia propia, sino la justicia que es por medio de Cristo Jesús, por la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que dijo también, yo soy la puerta. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice el Señor. ¿Y quiénes no entrarán? Vamos a ver qué dice la Biblia de quienes no entrarán. Porque aquí leímos que dicen abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, dice. Bueno, ¿quiénes no entrarán? Vamos otra vez a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Acá no solamente dice quienes no van a entrar, sino que una vez más, quienes sí entrarán. Solamente dice los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Remarcamos eso, remarca la palabra de Dios una y otra vez, en una y otra parte, siempre con una doctrina totalmente uniforme, concordante. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro nombre. Mentira es que si vos crees en tal abogado o abogada, cuando vos te mueras, él o ella te va a llevar de la mano para que entre al cielo. Esas son doctrinas falsas.
¿sí? Completamente. Solamente aquel cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, ¿sí? O sea, aquel que entra por Jesucristo, por nadie más. Por eso es que aunque no está en la Biblia, se suele usar una frase que resume esta doctrina, ¿verdad? Y dice, en Cristo como su único y suficiente Salvador, dice, que tiene que estar nuestra fe. Uno diría que no es necesario decir, ¿verdad? Pero es necesario para desechar las doctrinas falsas, la confianza en las falsas doctrinas, y saber que cuando confiamos en Cristo tiene que ser solamente en Él, ¿sí? Como único y suficiente, porque en Él estamos completos, en el Cordero. Apocalipsis 22, ya que estamos ahí cerca, versículo 14. Hablando de quienes van a entrar a esa ciudad, dice Apocalipsis 22, 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Vamos a leer el versículo 15 también. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ojalá que estas cosas cada persona que lee entienda y guarde, porque aquí no hay que pasar así como una lista de cosas. Hay que mirar cada una de las exclusiones que hace el Señor, ¿sí? Los perros, aquí no está hablando de los cuadrúpedos, ¿verdad? De nuestras mascotas, no está hablando de eso. Estos son los falsos, según la escritura, los falsos maestros, son los sodomitas, y también tiene que ver con aquellos que desobedecen y enseñan a desobedecer la palabra, la ley, la orden, la voluntad de Dios revelada. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, esos van a estar fuera. Van a entrar por la puerta de la ciudad los que lavan sus ropas. Los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Completa esta palabra también aquí en el libro de Apocalipsis. Hoy entramos y entramos confiadamente. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, dice en Hebreos 10, 19 y 20, a través del velo. Esto es de su carne. Esa es por la sangre de Jesucristo, por el velo que es su cuerpo, su carne, es que entramos. Por eso es que cuando Él murió, dicen los evangelios que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar santísimo era donde nadie podía entrar salvo el sumo sacerdote una vez al año y llevando la sangre, ¿sí? Bueno, esta vez cuando murió Jesucristo, dice que el velo del templo se partió de arriba a abajo, ¿sí? Y no era una cortinita así como esas que solemos, ahí como esas cortinas, no, era una cortina gruesa, así hecha con pelo de cabra y un montón de cosas, y se partió. ¿Y qué simbolizaba eso? Que el acceso al lugar santísimo, que simbolizaba la presencia de Dios, estaba abierto. El velo, que es el cuerpo de Cristo, se partió, se abrió, y por ese lugar nosotros entramos. Entra todo aquel que cree en Él.
En Hebreos 4:16 también dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Leímos también aquí en el texto inicial, en Isaías 26, el versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Él guarda en completa paz a aquel que persevera pensando en Él. Todo lo que hay, si hay virtud alguna, dice San Pablo, si hay algo que es justo, ¿sí?, que es digno de honra, en esto pensad, dice. Y nosotros a veces pensamos, bueno, entonces tengo que pensar en las cosas buenas que hay, que suceden en la vida. Para ser riguroso en cuanto a qué es esto, hay uno solo que reúne esas características, y es Jesucristo. Entonces, si nuestro pensamiento persevera en ese único que es digno de honra y de alabanza, que es Cristo, entonces dice que Él nos guarda en completa paz. El versículo 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Él está entonces nuestra confianza y nuestra fortaleza. Quiero repasar, porque se me está yendo el tiempo, el versículo 9, que ya leímos también. Con mi alma te he deseado, dice. Qué deleite es, hermanos, y no hay mayor deleite que este, que a quien tenemos, a quien podemos desear más que a nada, es a nuestro amado Señor y Salvador. Qué deleite que nuestro deseo esté en Él, nuestro deleite en Ageo. ¿Dónde estará Ageo, verdad? Bueno, está por ahí en sus Biblias. El libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 7. Ahí el Señor, el Mesías, el Cristo, es llamado el deseado de todas las gentes, o el deseado de todas las naciones, según la traducción que tengan. El deseado. Hay una composición musical hermosa, preciosa también, un clásico que se llama así: el deseado de todas las naciones, que evoca este versículo, ¿sí? Como muchos de los autores clásicos también escribieron sus composiciones pensando en el Cristo, en las Escrituras. El deseado de todas las naciones. En Cantares de Salomón, dice en el capítulo 2, versículo 3, dice la esposa, que es figura de la iglesia: bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Con mi alma te he deseado en la noche. Podemos decir nosotros, podemos hacer nuestra esta palabra: le amamos a Él así y esperamos ese nuestro tiempo a solas con Él cada día. Qué deleite es eso, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes conocen, ojalá todos, ¿verdad? Conocen qué deleitoso es, y cómo esperar que amanezca para ir a ese nuestro encuentro con el Señor. Hay un himno que yo sé que aquí les gusta a muchos, a mí también me gusta mucho, ese que dice: a solas con Cristo al huerto yo voy, ¿sí? Cuando duerme aún la floresta, dice, ¿sí? O sea, cuando no amanece todavía, ¿sí? Porque cuando ya amanece, pues empiezan las aves y todo eso a cantar, a hacer su coro también. Hermoso es
hermoso es. Pero eso es cuando empieza así a despuntar el alba. Y antes que eso, dice, yo ya deseo ese mi encuentro con el Señor. Porque ese es el encuentro que nos fortalece, es el momento en que podemos, en la intimidad con Él, y solamente con Él, echar nuestra ansiedad y tantas cosas más que a veces afligen nuestro corazón. Esperamos, ese es nuestro tiempo. Le amamos a Él y amamos lo que Él ama. Si amamos lo que Él ama, también nos muestra la palabra de Dios que tenemos que amar a su cuerpo, porque Él es la cabeza de su cuerpo, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y dice que su nombre y su memoria, dice en el versículo 8, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Son el deseo de nuestro corazón, hermanos. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Si esto hacemos, hermanos, qué privilegio, qué privilegiados somos. Hay miles, millones sobre esta tierra que viven, existen más bien, incluyendo a personas de toda religión, ¿verdad? Personas religiosas, pero que no conocen esta experiencia. Puede ser que alguna vez haya tenido también, pero después perdió el amor de sus primeros tiempos. Eso nosotros tenemos que revisar. Si nosotros alguna vez tuvimos esta experiencia, pero que se apagó en nosotros el amor. Así como dice en Apocalipsis 2:4, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Si nunca conociste al Señor, si nunca Él fue el deleite de tu espíritu, si no habita en tu corazón su anhelo, hoy puede ser el día para escuchar su voz, hablándote, llamándote. Vengan a mí, dice Él, venid a mí. Nunca puede amarle al Señor aquel que no se abre a recibir primeramente su amor y su perdón. Nosotros por nosotros mismos no le podemos amar a Él. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si no le conoce a Él, no conoce el verdadero amor, el amor de vida, el amor que salva, el amor que sostiene, el amor que permanece, el amor que se sobrepone a los conflictos, a las ofensas, el amor que cubre multitud de pecados, el amor que nos guarda en la esperanza y que guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor. Termino invitando una vez más a creer, a confiar en Él, a recibir su palabra, a entrar por la única puerta que es la puerta de la salvación, Jesucristo, nuestro Señor. Oramos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, gracias por Jesús, gracias porque Él vino como el Cordero para ser también la puerta de las ovejas y para que por Él y solamente por Él pudiéramos entrar y tengamos derecho al árbol de la vida y a entrar por la puerta a esa ciudad eterna, a esa nueva Jerusalén en donde vamos a compartir con Él y contigo, Padre, la morada para siempre. Amén.